Sí, damos la bienvenida a nuestro entrevistado central del día de hoy, que lo es el politólogo, amigo y hermano nuestro, Rómulo Vallejo, a quien agradecemos su sacrificio y entrega a este proyecto, hermano. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Leo. Lo prometido es deuda. Ustedes. Así es. Sí. Lo dijo y lo cumplió. Rafael, sí, usted lo comprometió. Mire, el proceso electoral concluyó, pasó, si se pudiese decir, más de lo que usted pronosticó. ¿Cómo usted lo evalúa? Bueno, fíjese que cuando estuvimos aquí, estuvimos mencionando lo que iba a ser una masiva participación en cuanto al voto se refería en favor de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros hablábamos en aquel momento que habían 105 alcaldías que ya estaban seguras y que se estaba avanzando hacia unas 120 en los principales territorios, donde había pues las condiciones para ganar, incluyendo Santo Domingo Norte, que la daban por sentada. Sí. Y que muchas personas daban Santo Domingo Este en manos de Luis Alberto y que nosotros decíamos que no, que eso hace tiempo que no está ahí, que inclusive Dio, al poco tiempo de haber asumido esa candidatura, ya había remontado por encima de Luis Alberto por lo que era el voto partido, y de que había una corriente de cambio en favor del Partido Revolucionario Moderno y sus candidatos. Y bueno, eso fue lo que se reflejó en las votaciones del pasado domingo. Fíjese, hay muchos que ahora quieren desconocer cuál fue la realidad del proceso. Y la realidad del proceso es que hablaban de una abstención de un 70%, se comprobó que no es así. Hay un 10% del padrón que lógicamente no pueden votar porque son dominicanos empadronados para votar en el exterior. Entonces hay que descartar esa parte. Y lo segundo es que la abstención en sentido general rondó un 43, 44%, 46% cuando ya se desagrega todo, y viene siendo una abstención dentro del margen concurrencial que viene dándose en elecciones como este tipo, las municipales, que no consagran tanto interés de la población. ¿Qué sucedió finalmente? Bueno, la oposición no ha podido analizar o no ha querido analizar en consecuencia cuál ha sido la causa de su baja participación. Si usted se pone a ver y compara 2020 con 2024, en la mayoría de alcaldías donde ganó el PRM en el 2020, la ganó en el 2024 con mayor cantidad de votos. 5,000, 10,000, 12,000 votos. Sin embargo, la oposición decreció en porcentaje de votos. ¿Qué indica esto? Simple y llanamente, o no lograron concitar que su militancia fuese a votar, o no lograron generar la percepción o el sentimiento de triunfo o de competencia, y simplemente la gente dio por sentado de que esa plaza ya estaba perdida, y para qué ir a votar por algo que ya está perdido. Y ese es el panorama. Si ustedes se ponen a ver donde no hubo alianza, donde estaban compitiendo los tres partidos políticos, hubo una mayor concurrencia. Usted se pone a ver plazas donde, por ejemplo, el caso de Nagua, usted sabe lo que pasó ahí, con Junior, un 60%. Podemos el caso de La Vega, 78. Con Kelvin Cruz, 78%. Bueno, y así son los diferentes procesos electorales. ¿Qué da esto? Lo que nosotros habíamos dicho, que la alianza Rescate RD fue una alianza mal elaborada, mal estructurada, y que fue finalmente y profundamente en desmedro ¿de quién? De la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández. Nosotros dijimos aquí, Leonel Fernández dijimos,
Antes de la alianza estaba rondando 30-31%, inmediatamente se firma la alianza, cae en un 24%, 25, 26, 27. Y no ha salido, no ha podido remontar. Y eso es lo que nosotros en política llamamos la suma cero. ¿Por qué? ¿Qué le espera a la oposición ahora? Ya fueron derrotados, fueron barridos de adentro para afuera y de afuera para adentro. Entonces ahora, ¿qué le espera a la oposición? O que le conviene también. Bueno, Pactar, seguir pactado o desapartado. Si ellos no saben, no hacen una lectura correcta de cuáles las causas, tienen que hacerse un FODA político, fortaleza ¿Y hay de tiempo para oportunidades. Sí, tienen tiempo. Sí. Tienen que hacerse un FODA, tienen que hacerse un plan estratégico, tienen que buscar los puntos de coincidencia, los puntos que no. Porque ¿qué resulta? Ahora mismo usted que decía, bueno, a ver, Martínez una línea, a ver, conserva Santiago, Ya no hay esa es su plaza, y a ver, se echó, no fue a ningún otro sitio, se echó 7 veces en caravana con Víctor Faruq y perdió de Bolices, que hizo 2 meses y medio, 3 meses de campaña. Bueno, pero Abel Martínez se echó a Luis Alberto, se lo cargó aquí para allá con Luis Alberto, que se suponía que también es una plaza ganada, y mire la pírrica votación de Luis Alberto en comparación. Entonces, para ambientar a tu pregunta, si no analizan cuál es el panorama que ellos tienen, las fortalezas que tiene el gobierno y las debilidades que tienen ellos como candidatura, simplemente van a ser víctimas de lo mismo que le pasó en las elecciones. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú no vislumbras, ahora mismo para ti o para la percepción de la gente en sentido general, ¿existen las condiciones de que Leonel Fernández pueda alzarse con el poder? No. ¿Existen las condiciones de que Abel Martínez se alce con el poder? No. ¿Existe una segunda vuelta, que es el discurso que enarbolaba la oposición, que una segunda vuelta nos unimos y ganamos? No. Ahora mismo que se ve un bateo y corrido. ¿Por qué? Porque del 2020 para la fecha se pasaron diciendo que lo que iba a suceder, las elecciones municipales de febrero, iba a ser un reflejo de mayo. Y hasta hace una semana, César Fernández, Leonel Fernández, Danilo Medina y todo el mundo, que es un tsunami, que la oposición va a sacar más alcaldías juntas que el gobierno va a bajar, que tenemos 60, que tenemos esto, tenemos aquello. Y como todo ese discurso se desplomó, lógicamente ya de aquí a mayo nadie te va a creer otro discurso igual. Nosotros observamos en los escrutinios del domingo pasado una especie de desmoralización en los puntos de votaciones de la oposición, ¿verdad? Estoy hablando de lo que sería la Fuerza del Pueblo y el PLD. ¿No podría darse una estampida de dirigentes de estos partidos hacia el partido de gobierno en estos días? Eso es lo que se vislumbra. De hecho, esa desmoralización es precisamente por eso. ¿Por qué pasó con el PLD? Y vamos a hablar claro, porque el PLD y Fuerza del Pueblo es lo mismo. Se acostumbraron a un mecanismo político electoral de un uso abusivo de recursos, intensivo de recursos económicos en los procesos electorales. Y eso simplemente le pasó factura. Su militancia, Que no vio eso. al verse que estaba acostumbrado a hacer un uso intensivo de recursos en los procesos electorales para garantizarse, agenciarse el favor del voto popular, al no ver eso, simplemente no salió, se recogió, y otros, como dicen por ahí, se quedaron con la logística. Y la proporción de activistas era de 10-1, donde nosotros siempre estuvimos acostumbrados a ver lo contrario. Entonces, también hay un proceso interesante que se dio en estas elecciones. Candidatos que a última hora soltó la toalla. Claro, fíjense cómo Leonel Fernández ya en la tarde, que viene vaticinando
lo que está sucediendo, quiere matizar que no necesariamente lo de febrero o lo que está pasando en las municipales va a ser el reflejo de lo que va a pasar en mayo. Pero usted acaba de decir 2 horas, 3 horas, 4 horas antes que era un tsunami el día anterior. Bueno, simplemente se dieron cuenta de que no fue que una alta abstención, sino que sus militantes no salieron a votar. 2 millones de firmas o de afiliados, Fuerza del Pueblo, 400,000 votantes. 2 millones y tanto el PLD, 700,000 y algo. Es una pregunta. Sí, disculpa. Sí, entonces, ya en este momento, nosotros aquí, sin el análisis, sin el estudio que deben hacerse los candidatos de la oposición, ¿qué conviene para encabezar la boleta presidencial de la oposición? Ahí. ¿Leonel Fernández encabezándola o Abel Martínez? ¿Quién va a apoyar a quién? Mire, tiene que resumirse o irse a lo que pudiese ser, digo yo, mecanismo que ellos cojan de ver quién tiene mejor posicionamiento. Sí, por el PLD se está atribuiendo Pero- de que la fue ya mayor. No, pero eso es oposición. eso es Pero el partido. escúchame, Hay que ver cuáles son los números individuales. déjame Por eso yo le digo, por eso yo ¿qué digo, conviene de los no, dos? pero escúchame, ¿A ver por apoyar a eso- Leonel o no le apoya a Abel? No, pero por eso yo le estoy preguntando sin el análisis, nosotros aquí viendo lo que uno hay. conoce, sí, la perspectiva. O sea, ¿cuál conviene de las dos? Porque si yo le pregunto a usted cuál tiene mejor nivel de apreciación, cuál conecta más, usted me va a decir inmediatamente. Tú vas a pagar la asesoría, ¿verdad que sí? No, pues tiene que asesorarlo porque... No. A ver, ¿cuál conviene más de los dos? Deben de hacer estudios de opinión. De hecho, se han estado haciendo estudios de opinión viendo en un escenario con únicamente 2 candidatos, tanto Leonel contra Luis o Abel contra Luis, y ellos tienen el resultado. Ya hay varias encuestas que se han hecho, inclusive de ellos mismos, y ellos saben cuál es el resultado. Ellos tienen el ¿Cuál es? mecanismo. Bueno, ninguno de los dos le gana al presidente encabezando. Pero la ¿cuál alianza. avanza más? Leonel Fernández. O sea, Leonel Fernández... podría avanzar más, podría reconstruir Bueno, esa es que unidad. Leonel Fernández ha sido Presidente otra vez. presidente 3 veces y lleva 5 procesos. Lógicamente es más conocido. Lógicamente pudiese, aunque concita una mayor tasa de rechazo que Abel, pero pudiese inclinar más el voto compactado, porque recuerden que Leonel Fernández fue presidente del PLD y fue 3 veces presidente por el PLD. Rómulo, pero hay una pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿Cuál es el futuro entonces de la Alianza Rescate RD cuando el PLD se atribuye ser partido mayoritario de oposición? Se atribuye, Y cuando- no lo es. Las elecciones lo Bueno, dijeron. lo es, entonces. Sí. Cuando entonces la fuerza del pueblo tiene la figura más predominante, ¿cuál es el futuro que usted vislumbra entonces a esta alianza? ¿Procede seguir juntos o dividirse? Bueno, si ellos no saben matizar sus egos, que fue lo que lo llevó a donde están hoy y a este resultado electoral, los egos de los diferentes líderes de esos 3 partidos, si ellos no matizan eso, bueno, van a seguir teniendo un resultado peor que el que sucedió en este proceso. Pero una cosa, Rómulo, porque es que yo, desde el punto de vista que yo lo veo ahora, no es solo cuestión de egos, es cuestión de intereses. También. Es cuestión, Aquí hay que saber, aquí se es salva. cuestión de que ahora, cónchale, sí, mira, yo, manito, Claro. perdóname, yo sé que te hice mucho daño, vamos a abrazarnos, pero mira, Leonel Fernández si yo te aquí, apoyo a Leonel ti, Fernández. mi partido se va al fondo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a tratar de sobrevivir los dos? ¿O qué es lo que vamos a hacer? O sea, no es cuestión O la de- canción de Sergio Vargas, ni tú ni yo. Pero te voy. Sí, a ver. Si es un tema de sobrevivencia partidaria, Sí, Conviene dividir. le conviene irse dividido. dividir. Si es un tema de presentarse frente al electorado y hacer un papel que pudiese ser, ¿verdad?, competitivo, de competir, debían de irse unificados desde esta misma vuelta. Porque, bueno, si usted analiza el resultado, lo que se proyecta, imagínense un escenario con una abstención de un 36-31%, que es
el Lo que se resultado espera. promedio. Bueno, Luis Abinader ganaría con el 60%, porque hay que repartir proporcionalmente el nivel de participación. Sí. Y entonces imagínense en ese escenario, a ver con un 11, un 12% y Leonel con un 16, 17%. Le iría mejor a la fuerza del pueblo yendo solo con Leonel Fernández De a partir a de la lo que dice cabeza en las elecciones presidenciales. Bueno, pero es que ese fue un escenario que nosotros vislumbrábamos desde un inicio. Y vuelvo y le digo, yo estaba explicando el factor de la suma cero. Leonel Fernández creció, hizo su discurso y empezó a formar su partido haciendo un escenario político o un discurso político en contra de quién. Del PLD y Entonces, en ese escenario concitaba posiblemente la simpatía de quienes no son del PRM o no son de Luis Abinader, pero que estaban opuestos o contrarios a quien, al PLD. Entonces, y veían en Leonel Fernández un adversario de esos dos escenarios, de esos dos partidos políticos que él no simpatiza, pero que Leonel pudiese estar en el centro porque estaba con un discurso distante. Abel Martínez o el PLD separado pudiese estar concitando el rechazo de quien no quiera el PRM o no quiera a Luis Abinader, pero que tampoco quiera a Leonel, porque hay un 36, 37 que dice que jamás en su vida votaría por Leonel Fernández, pero no quiere a lo mejor a Luis. Entonces, en ese escenario, fíjese que antes de alianza, Leonel marcaba un 30, 31% y Abel un 16, un 14, un 15%. Se formaliza la alianza Rescate RD y se desploma de inmediato Leonel Fernández, se desploma de inmediato Abel Martínez. Eso es que se llama en política la suma cero. ¿Por qué? Porque ya hay una franja amplia de votantes que antes se identificaba con uno o con otro por un rechazo a uno o a otro, pero que ya no está. Como no hay ese elemento diferenciador, pues te rechazo y no voto. O te rechazo y me quedo... Me alejo, me siento. Me asiento. Sí. O... Trabajo brazo caído. No, yo con eso no trabajo. Brazo caído. Entonces, ese mismo escenario... Ese mismo escenario tiene... ¿Por qué? Porque, coño, tú... ¿Con cómo creció Leonel Fernández? Leonel Fernández creció enlodando al PLD. Y de repente entonces se abraza el mismo lodo que echó. Y lo desangró. Dejó de crecer. Pero la pregunta mía va, basado en esto, en los resultados que ha habido en el plano municipal, ¿hay tiempo de acá a mayo entonces para haber una recomposición, una reconciliación entre los fupistas y los PLDistas? Mira, Tomando en cuenta Tomando en cuenta- que hay una franja ahora de gente desmotivada, Desmotivada, o sea, que lo que fue tú- arrollada moralmente Es lo que te dice en Batista, estas hay elecciones tiempo que para se eso. va para el gobierno. lo necesitan. No es que hay tiempo, no. Es que necesitan. Necesitan vender un escenario que nuevamente le dé esperanza. Bueno. Y entonces, si fue que el escenario fue que nos fuimos así y que no, bueno, ya hay una candidatura única, no vamos juntos de primera vuelta, sacamos tú tanto, yo tanto y vamos, y entonces pudiese remontar. Si se van, Solo. sí. No, van a yo- tener yo- un yo- yo- porcentaje. yo sí Pero ahora pienso- mismo, disculpa, pero ahora mismo, ¿qué se vislumbra? ¿Unidad o Sí, división? sí, eso viene. No, bueno. Eso viene. Si tú te pones a ver lo que Leonel no ha vuelto a salir, no ha dicho nada. Ujú. Y lo que hace a ver es, muy inteligentemente, Sí cayó adelante. sale adelante y se posiciona entonces él. ¿Qué resulta con eso? Eso te indica que no hay ahora mismo intención de unidad. Mira, Si no, Sí. sino que lo que el PLD con ese resultado electoral que duplicó a la FUPU, a la Fuerza del Pueblo, lo que está planteando un escenario donde ellos se puedan salvar. Y de cara a un proceso venidero, fíjate que Leonel, el candidato que ya sale del juego, a ver, no, o en el PLD no. Sí, Pero pero hay- en la Fuerza del Pueblo ya Leonel sale. ¿Y quién queda como candidato? Entonces, inmediatamente pasa este proceso, quien tiene las condiciones de recoger
lo que hay de la FUPO en desbandada y de dar una No, pero que Abel no, certeza pero de que Abel pueda no hacer. concita, Que Abel- no concita como ese Y yo no te estoy entusiasmo. hablando de Abel, te estoy hablando del PLD. Es reconciliación. Te estoy hablando del PLD. Claro, ¿verdad? Te estoy hablando del Y PLD. Además, pero con la ahí esperanza pueden- de que, sí, o sea, puede- con la esperanza de que el PLD va a recoger lo que quedó de la fuerza del pueblo, no hay Oh, forma. por el crecimiento. y ¿Cómo que colocar- crecimiento? Claro, La gente que la gente Oye, que con la fuerza del pueblo, con la gente se de va con Abel, cuando no. le digan que van a tener No, que con ir a Abel, votar con el PLD volvió a casa. se van a ir todos para el gobierno. Mira, Rómulo, ayer Gustavo pues, Sánchez, que Oh. es miembro del PLD, miembro del comité político del Ah, sí. PLD, dijo que, bueno, los que quedaron en cuarto y en tercer lugar, que vengan y nos apoyen, que depongan sus candidaturas y apoyen a nuestro candidato. Y dijo, bueno, yo le pregunté que sí, Leonel Fernández como vice de Abel. Él dijo, no, bueno, nosotros recibimos a Omar Fernández como compañero de boleta. Ya tú sabes. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, pues ya tú sabes Oye, cuál es el ánimo de unidad que hay. Ya tú mismo te respondiste. Mire, Bueno. hay otra pregunta que quiero hacerle finalmente de mi parte. Es el asunto de la Alianza Rescate RD y la falta, se pudiese decir, de integración o unidad entre Leonel Fernández y Danilo Medina que se refleja. No hay tal integración porque no aparecieron juntos, no fueron ninguna actividad juntos durante el proceso. Esto pudiese influir entonces a desmotivar más la posibilidad de unificación entre ambos partidos. Mira, Bueno. ya que Danilo o Leonel se junten, no genera ningún tipo de impacto. Lo que hay que entender es lo siguiente, fíjate. Tú tienes una gran cantidad de municipios donde el PLD perdió las plazas que tenía. Ujú. Pero tú tienes también ahora mismo, por ejemplo, yo te puedo dar de infidencia, estaba en un candidato a alcalde del PLD en un municipio importante y que había un candidato a senador puntero también en ese proceso por la oposición. Ujú. Y ellos al ver los resultados que dijo fue, fulano, ¿y tú estás seguro que tú vas a seguir como un candidato a senador? Porque ahora que viene un desplome, se va a desplomar No hay motivación. los senadores, se va a desplomar los diputados. Es cierto. Ya que viene un desplome, ya que viene un desmonte de muchas candidaturas de la oposición que van a evaluar cuánto tú gastaste como candidato a alcalde y qué resultado tú obtuviste. Yo voy a seguir, a mí me quedan 3 meses más como candidato a diputado para el mismo resultado. ¿Cuántos regidores sacó la oposición? Entonces el mismo escenario que se están viendo ahora, que se están reflejando los senadores y que están pensando los diputados. Y cuando eso venga, brazos caídos, desmotivación, Frustración. falta de interés de los militantes, eso se va a reflejar a las candidaturas presidenciales. Fíjense que las candidaturas presidenciales se nutren en las provincias o de los candidatos a alcaldes y regidores que ya pasó. Por eso entonces Ahora- los periplos, ahora- las figuras de los partidos. Ahora son se periplos. nutre de los candidatos a senadores y a diputados. Entonces, lo que viene, señores, Va a ser un desastre. es un desastre. Rómulo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Una vez más, yo supongo, ¿verdad, Rafael? Que va a ser sacrificio Usted por lo me dejó menos. con una pregunta para San Cristóbal, porque Rómulo está en San Cristóbal ¿Verdad? actualmente. Rómulo, Sí. en ese escenario que te Vaticinamos planteó, que se ganaba aquí. sí, 15 de 17, 14 o 15 son. No 14 o 15 por ahí. Creo que son 15. Entonces, 15. finalmente, Sí, para 14. los candidatos que faltan de cara al 19 de mayo, para San Cristóbal, ¿cuál es su recomendación para Demetrio Lluveres, candidato a senador del PLD, y para Elvis Rosario, candidato a senador de la Fuerza del Pueblo por la provincia de San Cristóbal, frente a los resultados municipales? ¿Qué usted les recomienda a esos dos amigos? Se sienten a tomar un café juntos. O sea, usted quiere o sugiere. Pero ¿quién le va a servir, ¿quién le va a servir la taza de café al otro? Escúchame. ¿Quién va a pagar la cuenta del café? En el caso de usted está sugiriendo de que la Fuerza del Pueblo y el PLD aquí, para hacer una mejor representación, deberían de unirse. Si no lo hacen, el resultado va a ser el mismo que se ha vaticinado en todas las encuestas. Va a ganar Gustavo Salazar. Y en el caso que sea diferente, ¿quién apoyaría a quién? ¿Usted recomienda que sea Demetrio que apoya a Elvis o Elvis que apoya a Demetrio? Ya que dado el caso de que en Yaguate la esposa de Demetrio no ganó la sindicatura. ¿Cómo que no ganó? Fue que perdió.
Bueno, no perdió en todas las sindicaturas. O sea, Bueno, es sencillo. Deben de verificar las encuestas, quién tiene la plaza también como partido, y verificar las encuestas, quién está puntero de los dos, Bueno, el que tenga mayor posibilidades. que apoya al otro. yo Que sea creo, apoyado. yo creo que Elvi va a tener que servirle el café a Demetrio. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias por estar con nosotros. Loa News, trazando las pautas en las noticias y cuidándose veraz por el respeto de tu atención. Loa News, donde el entrevistado se presenta tal cual es y hacemos las preguntas sin compromisos ni con originalidad. Loa News, trazando las pautas.